regresamos con más entrevistas y ahora ya tenemos a un experto aquí, abogado, para hablar sobre lo que acontece en estas últimas horas, en estos últimos días. El Ejecutivo ha vuelto a mover el tablero estratégico y jurídico a través de una emisión del decreto ejecutivo de excepción de Estado para 10 provincias y 3 cantones, pero sobre todo este controvertido decreto 424, este último no es un estado de excepción común, es un decreto ordinario que redefine las reglas del conflicto armado interno. Abre las puertas a la asistencia militar extranjera formal con inmunidad diplomática y pone sobre la mesa temas tan espinosos como los indultos adelantados y amnistías para quienes defienden la seguridad del Estado. Para hablar sobre este tema ya se encuentra con nosotros en estudios un experto jurídico que es Gustavo Andrade. Él es abogado, analista jurídico, constitucionalista y experto en seguridad legal. Su rol hoy será pues aportar con claridad técnica, evaluar la legalidad, los alcances y los límites constitucionales de las recientes medidas dictadas por el Ejecutivo. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Buen día, Lorena, un saludo a quienes nos siguen a través de este medio de comunicación. En efecto, la semana anterior, el presidente de la República expidió 2 decretos ejecutivos. El 323, estado de excepción en 10 provincias, 3 cantones. Esto no es extraño debido a que hace 2 años y medio se ha venido desde una narrativa gubernamental hablando de que estamos en un conflicto armado interno. Y esto ratifica una vez más esa narrativa. Y por el otro lado, en cambio, está el decreto ejecutivo 424, que en efecto es un decreto, un acto administrativo que pone nuevas reglas, que establece incluso la intervención de Fuerzas Armadas internacionales extranjeras, y no solamente Fuerzas Armadas, sino también la posibilidad de que civiles, ¿sí?, puedan incorporarse al conflicto armado interno. Y esto es gravísimo, ¿no? O sea, yo lo veo, le escucho y digo, o sea, esto es grave. ¿Cuál es la diferencia, no? Decimos entre el estado de excepción y el decreto 424. ¿Cuál es la diferencia y cómo redefine el conflicto armado interno? ¿Y cuáles son, precisamente, usted me dice, no es solo para los militares, policías, sino para que un ciudadano común y corriente pueda por ahí decir, bueno, voy a buscar la seguridad de mi hogar, voy y voy a tener una amnistía o un indulto tal vez, porque estoy cuidando la seguridad ciudadana? En efecto, es muy grave, primero porque contraviene lo dispuesto a nivel constitucional. Recordemos que el artículo 5 de la Constitución de la República establece la prohibición de que fuerzas militares extranjeras puedan pueden estar acá en bases ecuatorianas o que haya también la presencia de bases extranjeras. Y por el otro lado, incluso el decreto 424 establece inmunidad. Y inmunidad en base a categorías conceptuales que son de tipología abierta. Es decir, nos hablan de orden público, nos hablan de paz social, pero en cambio no se especifica como debería ser cuando uno elabora este tipo de normativa. Se debería con mucha detalle, con mucho tino, definir a qué se está refiriendo, porque también se abre un sinnúmero de posibilidades. Y llama la atención que esto suceda en una coyuntura como es la revocatoria de mandato. Entonces, en ese sentido, orden social puede ser la lucha contra grupos delincuenciales organizados, los famosos GDOs, pero por el otro lado también se podría hacer una interpretación extensiva de esta categoría para políticos contradictorios del gobierno nacional. Y en ese sentido es preocupante porque indulto, obviamente la Constitución da la posibilidad de que el presidente de la República, dentro de una de sus facultades, otorgue indulto, pero las reglas del juego deben estar muy claras. La Asamblea Nacional, en cambio, puede dar amnistías, efectivamente, pero no inmunidad bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque si es que una persona comete
una actividad delictual, esta actividad delictual debe ser sancionada conforme lo establecido a nivel constitucional y en este caso de acuerdo a las reglas del Código Orgánico Integral Penal. Precisamente eso, ¿no? Y entonces ahí con este decreto, el 424, ¿cómo queda el sistema judicial? ¿Cómo queda la Constitución? Y los decretos no están por encima de la Constitución. Ahora, en este punto, ¿la Corte Constitucional deberá pronunciarse frente a esto? ¿Puede pronunciarse? ¿No puede pronunciarse? Porque también recordemos que han tenido algunos constantes reveses que ha sufrido el Ejecutivo por parte de la Corte Constitucional en los estados de excepción previos. ¿Puede considerarse este decreto como una estrategia jurídica para esquivar precisamente el control automático y de oficio de la Corte? No, bajo ningún punto de vista. Recordemos que nuestro Estado, el Estado ecuatoriano, es un Estado social, democrático, que se fundamenta en un Estado de derecho. Incluso los estados de excepción ya contravienen lo que debería ser la generalidad, que es el Estado de derecho. ¿Sí? De derechos, incluso nuestra Constitución va más allá de derechos, es decir, que pone en base a lo que se conoce como la pirámide de Kelsen una supremacía constitucional y que ninguna norma de carácter inferior o ningún acto administrativo, ninguna decisión de autoridad pública puede contraponer lo establecido en la Constitución. Y esto llama mucho la atención de que sí, se hace el análisis y está a simple vista, entonces lo hace. En virtud de eso, en el Ecuador tenemos un sistema de control de constitucional que es concentrado, es decir, que la única entidad que puede hacer el control de constitucionalidad es la Corte Constitucional. Y en virtud de eso es importante que de oficio, es decir, de manera voluntaria o a petición de parte, a través de la presentación de acciones de inconstitucionalidad, sean quienes verifiquen efectivamente si el decreto se enmarca dentro de lo establecido a nivel constitucional o está por fuera de ella. Si es que está por fuera de ella, tienen que declarar la inconstitucionalidad de este acto administrativo. Sin embargo, vemos que la Constitución realmente no parece no importarle a quien nos dirige desde Carondelet. Al tratarse el decreto 424 de un decreto ordinario y no de un estado de excepción, ¿qué implicaciones tiene esto en cuanto a la vigencia y la temporalidad de las medidas? Una vez que se expide, una vez que se publica en el registro oficial, ¿sí? Se surte efecto lo que se denomina la eficacia, es decir, que ya entra en vigencia. En virtud de eso llama también la atención el tema de que es de aplicación inmediata y que esto hace que incluso el gobierno nacional puede contratar a empresas de seguridad de carácter internacional. Esto es nuevo en nuestro entorno latinoamericano. En Colombia hace algunos años, por ejemplo, se contrataba por parte del gobierno nacional a empresas, DINCOP es una de ellas, que se encargaba de la seguridad desde las empresas transnacionales, ¿sí? Y claro, con todas las prerrogativas que se les da de inmunidad, cuando vivimos en un estado más bien que se debe fomentar, que se debe preservar los derechos, en especial los derechos fundamentales, los derechos que nos asisten a las personas. Entonces es algo que preocupa muchísimo en este contexto que se está dando. Además que la política pública, mira Lorena, he traído una cifra de que 2 años y medio que se ha declarado esta estrategia de conflicto armado interno, pero existe un índice del año anterior, 2025, que se sacó del índice global de delincuencia organizada, que a pesar de que se ha puesto tanto a los policías y a los militares supuestamente a luchar en contra del crimen organizado, de 193 países, Ecuador se sitúa en el 5º lugar de los países más peligrosos del mundo. Solamente es superado por Myanmar, que es un país asiático, por Colombia, México y Nigeria. Es decir, que no está funcionando esta estrategia que ha implementado el gobierno nacional. Por supuesto, vemos 2 años que la inseguridad también ha crecido a
temas exponenciales. Ahora, justo acabamos de hablar de cómo ha sucedido en Ibarra este cambio también, y que Ibarra antes, que se podría decir que era una ciudad tranquila, de paz, ahora vive a diarios de extorsiones, sicariatos y todo lo que podemos ver en torno a la inseguridad. Estamos hablando con Gustavo Andrade, él es un experto y nos está hablando sobre los decretos de excepción y sobre todo este último que se firmó, el 424, que tiene también, como decíamos, no limita y no regula la intervención extranjera en el tema de seguridad. Y uno de los puntos de mayor debate generado precisamente la inmunidad otorgada a personal militar extranjero, y no solo que sean militares y policías, sino que puede ser cualquier ciudadano o cualquier empresa privada, ¿no?, de seguridad. Entonces, ¿qué alcances reales tiene esta inmunidad en el territorio nacional frente a posibles excesos o vulneraciones de derechos humanos? ¿Quién los juzgaría? Efectivamente, o sea, se bypassea el sistema judicial. Eso también es preocupante, debido a que se da una prerrogativa incluso para cualquier acto que se enmarque o lo enmarquen dentro de contravención del orden público, de la paz social, de conceptos que no están definidos, va a estar sancionado. Y obviamente cuando hablamos sobre temas de seguridad, desde mi punto de vista, la respuesta no solamente debe ser dada desde el ámbito de la represión, sino que tenemos que ir más allá, tenemos que ir a ver qué está sucediendo, por ejemplo, en la educación, qué está sucediendo con la salud, qué está sucediendo con la crianza y el fomento de esa crianza por parte de la institucionalidad pública. Porque yo he visto, al igual que todos, es de conocimiento general lo que sucedió hace pocos días acá en la ciudad de Ibarra, que un casi niño, que no bordea ni los 16 años, comete el acto, ¿sí?, de sicariato. Y yo me pregunto, ¿esa persona tiene plena conciencia de lo que está realizando? La otra pregunta que me realizo es, ¿qué factores le llevaron a ese niño a decidirse por hacer esas actuaciones? ¿Por qué ese niño, yo tengo hijas de 11, de 3 años, que están jugando y demás? Eso es lo normal, eso deberían tener todos los niños, efectivamente, todas las niñas, pero no están inmiscuidos en estas redes que no solamente son de sicariato, porque hay delitos conexos en torno a eso, pero eso es lo que lastimosamente está llevando la falta de inversión en la parte social, y más aún si es que hay una reforma a la COTAD como la que hubo, que se limita en cuanto al presupuesto, al gasto, ¿sí?, y que se colocan reglas muy rígidas del 70-30, es decir, descuidando completamente los modelos de gestión, la asistencia social, entre otros factores. Y claro, que tampoco es que atiende el Estado, ¿no? Porque si estamos como estamos, es porque en los hospitales no hay medicinas, en los hospitales se despiden a doctores, a funcionarios públicos. En el tema de educación estamos a la deriva, los padres de familia ahora, ellos son los que tienen que ver el estado, la infraestructura de educación. El acceso a la universidad para los jóvenes es casi imposible en este momento. Vemos la deserción escolar que existe a gran escala a nivel nacional, y la provincia de Imbabura no es una excepción. Se evidencia en las encuestas que tienen los diferentes, la prefectura, el municipio, los diferentes estamentos locales. Entonces es una realidad latente la falta de empleo, que es también lo que genera inseguridad, porque si no tienes empleo, si no tienes para pagar la escuela, ¿cómo le mandas al niño? Ese niño deja de estudiar y precisamente ahora se involucra en estos otros temas delictivos. Entonces, desde el Estado no se cumple con la función del tema social, desde el Estado se ponen estas reglas tan rígidas que tampoco permiten que los municipios atiendan lo social, y tenemos decretos como estos que también nos refieren un riesgo jurídico también,
incentivar la participación de un civil en el tema de seguridad y tener estas amnistías, estos indultos que ya te dice, o sea, si matas a alguien por ahí, un delincuente, tranquilo, no te vas a ir preso, porque ese es el mensaje que están dando actualmente. Exactamente. ¿Qué riesgos también jurídicos generan incentivar la participación civil en un conflicto armado, doctor? Además que esto se abre a posibilidades de que personas busquen la portabilidad de armas. Y eso, por ejemplo, en Estados Unidos es muy común en los colegios, ¿sí? Que haya tiroteos, por ejemplo, de personas que incluso tienen enfermedades psiquiátricas, y en virtud de eso, ¿qué se puede dar? La solución no va por ahí, eso es un hecho. Pero también depende y qué podemos hacer desde la ciudadanía para que esto cambie, es la exigibilidad. Yo creo que es importante que no se esté, por ejemplo, en el caso sucedido hace par de días acá en Ibarra, eludiendo competencias. Las competencias son muy claras. El gobierno nacional tiene la competencia exclusiva en torno a la seguridad. Y en virtud de eso no puede trasladar, ¿sí?, de manera irresponsable hacia la municipalidad. O no se puede prohibir de que se hagan eventos públicos, y los espacios públicos es para disfrutarlos, para vivirlos. Incluso desde el urbanismo existe una teoría que se denomina de la ventana rota. Los lugares que son más paupérrimos, en donde no hay luz, que están abandonados, son lugares más proclives para que presentan este tipo de situaciones, para que se dé este tipo de situaciones. Entonces hay que desde la ciudadanía exigir de que las entidades cumplan con las competencias, de que efectivamente se respete lo establecido en la Constitución, y también organizarnos. ¿Cómo organizarnos? A través de la vecindad, de la buena vecindad. Retomando lo que era Ibarra, por poner un ejemplo, hace no muchos años atrás, pocos años, en donde todavía se mantenía una convivencia armónica entre vecinos, nos conocíamos, sabíamos quiénes eran y demás, que eso permite generar alertas tempranas también de mejor manera, que eso permite tener la posibilidad de que si nosotros vemos o detectamos algo anómalo que está sucediéndole al vecino, nosotros vayamos y apoyemos. Pero en cambio ahora estamos en una sociedad de que sí, todo el mundo incluso puede hablar de la inseguridad que estamos viviendo, pero entra en vigencia ahí que mientras no nos afecta a nosotros, lastimosamente nosotros no nos activamos. Entonces hay una apatía, hay una anomia, insisto, de que estas problemáticas son extrañas, pero no estamos conscientes de que en cualquier momento nos puede suceder, y por eso tenemos que también ser parte de la solución. Sí, ser parte de la solución, y como siempre decimos aquí, la seguridad es un tema de todos. Sin embargo, hay que conocer también las competencias de cada estamento para nosotros como ciudadanos también poder exigir. Exacto. Como acaba de decir usted. Aunque el decreto 424 es un reglamento regular y no tiene control formal automático de la Corte Constitucional, organizaciones civiles ya alertan sobre las demandas inconstitucionales que hablábamos desde el inicio. Pero ¿cuál cree usted que deberían ser sus principales argumentos legales que se presentarán para tumbar este decreto? De primerazo, como ya habíamos dicho, es inconstitucional lo que está haciendo el presidente, pero ¿cuáles serían los argumentos legales que deben tener las organizaciones o el ciudadano que vaya a interponer esta demanda de inconstitucionalidad? Varios aspectos. Primer aspecto que podemos analizar es la soberanía. Es decir, de que la soberanía es un elemento constitutivo del Estado que tiene que ver con que no puede fuerzas extranjeras inmiscuirse a tomar decisiones internas. Después de lo referente a que el Ecuador es un territorio de paz y que no se admite el establecimiento de bases militares extranjeras en suelo ecuatoriano, lastimosamente este decreto sí dice lo contrario. El otro tema es lo referente a que la seguridad únicamente se presta a través de la Policía Nacional y de manera excepcional a través de las fuerzas militares. Esa es una potestad coercitiva que tiene, y que es el uso legítimo de la fuerza, no es de la ciudadanía, sino es del gobierno, y en casos muy especiales. Entonces no puede darse una carta blanca como la que se está dando para el uso de la fuerza incluso a civiles.
Entonces, todos estos aspectos se tienen que considerar por parte de las personas que quieran presentar acciones de inconstitucionalidad. Ahí tienen ustedes también los argumentos que se pueden plantear frente a estas atrocidades que comete el gobierno. Frente al panorama actual donde el bloque de seguridad, Fuerzas Armadas y Policía deben coordinar de cerca con tropas aliadas extranjeras, ¿en qué posición jurídica quedarán las garantías ciudadanas en las zonas bajo estado de excepción? Claro, el estado de excepción, que es la excepción como su nombre mismo lo indica, pero lastimosamente se ha vuelto la normalidad en nuestro país, restringe derechos. No elimina, no hay que confundir, muchas de las veces se hace una confusión ahí. El restringir derechos no es eliminar derechos, no es que se puede hacer lo que quieran. Por eso es importante que los estados de excepción cumplan incluso una serie de criterios para la emisión de estos, ¿sí? La necesidad, la proporcionalidad, la restricción muy específica de ciertos derechos y demás. Entonces, yo creo que ha habido una incapacidad por parte del gobierno nacional para actuar en un sitial ordinario, y por eso es que recurre a estos mecanismos excepcionales para gobernar a través de los mismos. Otra cosa es que tampoco se puede pensar de que los problemas de ahora solamente se los puede solucionar por parte del gobierno nacional, porque estamos en un mundo globalizado, pero no de esta manera. O sea, hay primero que planificar, hay que con unos países estar de acuerdo, cada uno cumpliendo sus funciones en base a un principio incluso que aplica el derecho internacional, que es el principio de coordinación, ¿sí? Pero no dando, insisto en esta terminología que ya lo he utilizado en algunas oportunidades, dando un cheque en blanco, una carta abierta para hacer cualquier situación, cualquier cosa. Así es, y es preocupante, es alarmante lo que vivimos como país, como Estado, y tener que decirles, que contarles a ustedes estos casos a uno sí le preocupa, y esto sí debería generar opinión pública, porque realmente es algo que nos va a afectar absolutamente a todos. Esperamos que estas demandas de inconstitución logren parar este decreto, el 424, y que no se logre realizar todo lo que el gobierno quiere. Somos el quinto país a nivel de Latinoamérica, 193, de 193 a nivel mundial. 193 países, somos el quinto más inseguro, con 2 años y medio de estados de excepción, y ahora con esta nuevo estado de excepción que es el 424, que nos deja prácticamente en la indefensión y que pues dará amnistías y demás a personas que busquen la seguridad, entre comillas. Querida audiencia, con esto llegamos ya al final de nuestra entrevista de hoy. Me quedo realmente preocupada por lo que pueda suceder en un Estado de Derecho, y me quedo preocupada porque no se respeta la Constitución como tal. Y desde ahí, que un presidente haga esto realmente nos debería aterrorizar absolutamente a todos. Todos buscamos la seguridad, todos estamos tras del camino de la paz, de la lucha contra la corrupción, de la lucha frente a los diarios problemas que tenemos como familia, como el tema de educación, de salud, de cómo voy a alimentar hoy a mis hijos. Exacto. Y estamos ahora mucho más preocupados también por la intervención militar extranjera y de ciudadanos de cualquier lugar que puedan venir a enfrentar la inseguridad en nuestro querido Ecuador. Gracias, Gustavo Andrade, por esta cátedra que nos ha dado hoy de Derecho, de contarnos cuáles son las diferencias entre los estados de excepción y este peligrosísimo del 424, con este nuevo estado de excepción, y que desde el Estado pretendan que no exista un control y pretendan saltarse las normas constitucionales y todo el sistema judicial que tenemos aquí en el Ecuador. Gracias a usted, gracias a ustedes, ciudadanos que nos acompañan cada mañana. Decirles que este espacio, como siempre, será abierto para todas las personas que tengan temas interesantes, importantes, que generen opinión pública y sobre todo nos ayuden a construir una mejor ciudad, una mejor provincia y por supuesto un mejor Ecuador. Muchísimas gracias, con nosotros será hasta el día de mañana.